Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a GZ Review. En este primer vídeo del canal vamos a analizar la lámpara BW-CML1 de la marca china Bleedwood. Se trata de una marca que todas las cosas que he comprado me han salido bastante buenas, así que cuando busqué información y vi que no había sobre esta lámpara dije, pues vamos a subir un vídeo analizándola. Nada más abrir nos encontramos esto, el típico manual del fabricante, que no vale para mucha cosa, la verdad, porque no tiene ciencia el uso de una lámpara. Este otro panfletito pequeñito, que es típico del QR este para que vayas a la tienda. Y nada, ya pasamos a lo que es el mecanismo de sujeción de la lámpara, que sería este. Como podéis ver, tiene como una especie de muelle retráctil que vuelve a su posición, que es el que lo sujeta. Esto que sería donde se engancha la lámpara, que tiene varias inclinaciones. Y aquí si levantamos, pues tiene como una especie de gel pegajoso. Lo enseño para que veáis. ¿Veis? Es así como pegajoso. Y aquí sería para sujetar un poquito mejor y que quede mejor adherido al monitor. Yo no lo voy a usar porque no creo que haga falta, pero bueno. Pasamos a sacar la lámpara, que os comento que según el fabricante tiene un ancho de 400 milímetros, 20,8 y 19,2 milímetros, es decir, de ancho, que es lo que os hace falta saber para vuestro monitor, son 400 milímetros, lo que equivaldría a 40 centímetros. Y nada, cogemos el cable y lo pasamos por el hueco este que trae el soporte de la lámpara. El cable tiene una longitud total de 210 centímetros. Este primer tramo, bueno, aquí veis que me cuesta un poco porque hubiera sido mejor soltarlo, pero bueno, este primer tramo, como os comento, tiene 150 centímetros de largo. Y el segundo tramo, que es el que va desde el mando hasta la propia lamparita, que es un cable más fino, sería 60 centímetros de largo. Vale, procedemos a enganchar la lámpara en el soporte, que como veis es muy sencillo, o sea, simplemente es coger la lámpara, engancharla y hacer fuerza hacia abajo, ya trae como una muesca para que os quede centrada y nada. Aquí veis como es bastante fácil y tiene este mecanismo para subirla para arriba y para abajo, para regular la inclinación, y este que sería el mecanismo retráctil que la sujeta al monitor. Como veréis es muy fácil de instalar y regular y la verdad que me ha gustado mucho esta lámpara realmente. Ahora pasamos a ver su funcionamiento y instalación. Vale, pues una vez que le damos corriente a la lámpara, que necesitaría una corriente de 5 voltios y 1 amperio, se nos alumbra este maldito. La encenderíamos, aquí regularíamos entre los diferentes modos de temperatura que tiene, aquí le daríamos más o menos intensidad de luz y poco más. Este es el cable que os he comentado que no me ha gustado mucho porque es un poco finito, el que va del mando a la pantalla. Y vamos a ver cómo se instalaría y os cuento un poco más sobre esta lámpara. Vale, aquí vamos a proceder a instalarla. Y como veréis, nada, lo primero que hacemos es coger la lámpara, la ponemos aquí encima, tiramos un poquito de ella y nada, soltamos y ya quedaría bien sujeta. Yo no le he puesto ni el adhesivo ese ni nada. Ahora simplemente tendríamos que coger el cable y conectarlo pues a un enchufe de móvil, al propio ordenador o al monitor. Yo en este caso, como ya en el monitor tengo toma USB, ya lo he conectado aquí a la toma. Así sería como queda una vez instalado y vamos a probarlo. Vale. Aquí procedemos a encenderlo con la luz apagada y como ves se ve bastante bien. Tiene tres temperaturas de color: cálida, que va entre 2800 Kelvin y 3200, natural, que va entre 4000 y 4500, y luz fría, que sería entre 6000 y 6500. Tiene una potencia de entre 500 y 1000 lux. A mí la verdad que la luz que más me gusta es la natural, pero bueno, esas cosas como van en función de cada uno, pues ya cada uno según la hora y el momento que elija el color que más le guste. Vamos a ver ahora con la luz de la habitación encendida, para que veáis que también se nota la diferencia. Esto sería con la luz encendida, la verdad que no es una luz muy potente. Vamos a encenderla. Y como veis se nota bastante la diferencia, o sea, para trabajar y para tal, pues, se agradece mucho este apoyo lumínico, porque para los ojos y para todo, la verdad que se nota mucho. Además yo tenía la duda de que podía deslumbrar, pero como podéis ver aquí, mira, aquí se ve la diferencia, si sería mal ajustada, pero bien ajustada la verdad que no molesta nada. Aquí os dejo una imagen final del producto y nada, si os ha gustado el vídeo recordad darle a like, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación
nada, gente, nos vemos en el próximo.